investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad y está trabajando en el proyecto Educación de la Afectividad y Sexualidad Humana. Él es mexicano. No, argentino. Es argentino, pero licenciado en Filosofía en México en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctor en Educación por la Universidad de Navarra en 2013, con una tesis sobre pedagogía y la integración de la persona humana. Entonces, tiene muchas publicaciones, yo me imagino que alguna de ellas aparecerá de algún modo mencionada y no voy a dedicar tiempo a leerlas, pero todas tienen que ver con el tema del que va a hablar, que va a ser con imágenes y entonces hablará unos 3 cuartos de hora y después hacemos preguntas. Son 15 minutos, entonces, bueno, como siempre, yo aconsejo que las preguntas sean cortas, claras y para que pueda preguntar el mayor número de gente posible. Y le dejo la palabra. Muchas gracias. A ver. Bueno, buenos días. Agradezco mucho la invitación a nuestro proyecto, especialmente a mi persona. Quiero aclarar que soy argentino porque, bueno, nací ahí en Argentina. Como dice alguno de mis compatriotas, no tengo la culpa, es que nací ahí. Estaba muy orgulloso hasta que conocí Bilbao y entonces dije, ya no estoy tan orgulloso. Siempre se puede ver algo mejor. Pero viví muchas veces en México, con lo cual también tengo mi corazoncito mexicano, o sea, no, pero era por aclarar el punto, porque luego me preguntan tu acento. Después viví en Perú, me casé en Perú, tengo hijos peruanos, hijos españoles, trabajo con una institución además de acá en la universidad, trabajé muchos años con institución venezolana, con lo cual soy como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Nada más les tengo que aclarar que me tenga mucha paciencia porque mis vacaciones acabaron hace exactamente 2 horas y entonces si me pongo un poco espeso en la mitad es el síndrome postvacacional a full, levantan la mano y pasa al siguiente punto o algo, trata de... Entonces para evitar, digamos, que sea todo un rollo mío, siendo este un tema bastante delicado e importante y que seguro les va a causar más de una consulta, pregunta y demás, yo quería empezar... Con algún video porque a veces esto nos ayuda mucho a centrarnos en el tema, digamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con uno importante porque a veces cuando los chicos nos hacen ciertas preguntas nos quedamos un poco... Vamos a bajar un poco la luz para que lo puedan ver. Vamos a poner esto acá. Entonces... siempre a ver cómo respondemos y demás. Entonces acá tenemos un ejemplo de una mamá que es atacada por su hija y ven, voy a dejar que ustedes lo puedan escuchar y espero que se entienda bien. Vertir 3 huevos, 2 cucharadas de aceite, 6 cucharadas de azúcar. ¿Y qué tipo de queso? Mami, ¿Sí, cariño? ¿qué significa virgen? ¿Cómo, cariño? ¿Qué significa virgen? ¿Qué chicas? Perdón, el sonido está un poco fuerte. ¿Sí? Yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo controlar esto? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Jeje, le bajaré de aquí. Los chicos, bueno, más bien adultos. Se pone nervioso el PowerPoint con esto. La pregunta no le gusta, digamos. Se acopla el micrófono, pero este inalámbrico me lo dieron para la grabación de allá. No son 2 micrófonos, son un solo. ¿Ah? Ah, el de la mesa. Ah, ya. ¿No tienen acá un control, nada? Bueno, probemos, a ver. Vamos a empezar, vamos a retroceder un poco y le subimos el volumen. ¿Y qué tipo de queso? Mami, ¿Sí, cariño? ¿qué significa virgen? ¿Cómo, cariño? ¿Qué significa virgen? ¿Qué chicas? Los chicos, bueno, más bien adultos. Sus cuerpos son diferentes, pero están hechos
para unirse de una manera muy inteligente. Como un puzzle. Como los que hace el abuelo. Sí. Digo, no. Cuando mami y papi dicen que se quieren muchísimo, algunas veces les gusta verse el uno al otro, solo para demostrar cuánto se aman. ¿Y papi le da mami un regalo? Más o menos. ¿Y qué clase de regalo? Papi tiene una cosa especial y la muestra a mami. Y cuando mami y papi quieren hacer algo muy especial para hacer un bebé, entonces toma su cosa especial y la pone en el lugar especial para mami. ¿En Mercadona? No, cariño. Un lugar especial en el cuerpo de mami. Y eso hace sentir a mami demasiado feliz y también hace sentir feliz a papá. Y eventualmente, después de un momento, a veces por años, papi se pone tan contento que tiene un tipo de boom y una explosión. Y todas las semillas se paran y salen disparadas hacia el hombro de mami. Y a eso se le llama hacer el amor. ¿Sí? Y hasta que lo hagas por primera vez tú, bueno, eres virgen. Creo que con eso lo aclaro todo. Pues entonces, ¿qué es extra virgen, mami? Esto demuestra que no hay que precipitarse. ¿Ok? Ahora, esta nena tiene poca información y bueno, entonces quería saber qué era el aceite extra virgen. Pero esta otra sabe muchísimo y nos va a demostrar por qué es importante, esto es una cosa muy seria, meterse y darle bastante caña con el tema de la educación sexual. Así que vamos a escucharlo un ratito. I deliver their babies. ¿Deliver? When the woman has the baby inside of her, then I go in and I take it out. No, you don't. Everybody knows that the stork brings the baby. Who told you that? My daddy. Okay. Well, the stork puts the baby inside of the mother, and then I go in and I take it out. The stork brings the baby to the hospital, drops him in the bassinet. So you say that the baby is not inside the mom. Then why is it that the mother gets real big? Because she's the Now let me get this straight. You say that the stork carries over, puts the baby in the bassinet, and the mother is real big because she eats a lot of food. You got it. All right? Well, then why is it that the mother has to go to the hospital? The stork brings the baby to the hospital, drops him in the bassinet. The mommy goes to the hospital and visits. If the stork does all that, why doesn't the stork just bring it to the mommy's house? Because too far is really Where does the stork get the babies from? heaven. Okay. There's a zillion, skillion babies in heaven. How does the stork know what baby goes with what mother? When I put
I'm in charge. Bueno, como decíamos con Joaquín y en la oficina, si el rector ve este video, cierra nuestro proyecto, definitivamente no tenemos nada que hacer, la trae esta chica y se acabó, explica todo, ¿no? Y finalmente hay uno que quiero que vean que a mí me encanta, para que veamos que el tema de la educación de la sexualidad, de la afectividad, no solamente tiene que pasar, lo vamos a ver, digamos, desarrollado ahora, no todo va a ser videos y no es un programa de risas esto, tiene que ver con la afectividad y tiene que ver con los hijos, ¿ok? Que es algo que en muchos de los enfoques actuales se olvida, ¿no? La referencia la necesaria referencia del hijo con respecto al hecho sexual, digamos, ¿no? Que supuestamente tiene que ser bastante central y que cada vez está más al margen, incluso en las explicaciones más positivas o de buena fe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, veamos un ratito este pequeño comercial que nos ilustra un poco ese tema, ¿no? Bueno, esto también para que vean que también esto es educación sexual. O sea, cuando un chico siente que sus padres lo aman, se acabó la educación sexual. Empezó y se acabó. Es decir, ya se hizo. O sea, el resto son anécdotas, digamos, ¿no? Y vamos a hablar de las anécdotas porque en realidad es lo que nos toca como docentes, digamos, ¿no? Entonces, ahora viene la parte aburrida de la charla. Un poquito, lo primero que quería que viéramos es esta cita de Romano Guardini, que me gustaría que ustedes la lean por ustedes mismos, porque según un estudio demuestra que... ahí está. Demuestra que si en un texto como este yo se las leo, menos del 20% de ustedes lo recordarán. Pero si lo leen por ustedes mismos, más del 40% lo van a recordar. El otro 60% se quedará igual, ¿no? Pero espero que sean ustedes del 40%, digamos, ¿no? ¿Por qué quiero poner esta cita para empezar? Porque muchas veces estamos frente a una sociedad que con respecto al tema sexual pontifica determinadas cosas. Ya estamos en un momento que lamentablemente los textos no manifiestan sus opiniones en calidad de opiniones, sino en calidad de certezas. O sea, la identidad sexual se puede elegir, no es una discusión. Y si tú no hoy en día hay un debate en Argentina muy fuerte entre un periodista liberal y un travesti que tiene de vuelta y media a todo el país porque se ha hecho operaciones, tal, no sé qué, y ahora tiene unos hijos, y este periodista, a propósito de que en Facebook en Estados Unidos puedes elegir, cuando dice sexo, entre 53 opciones, no sé si ustedes lo sabían eso. O sea, hoy en día la lista es de 53 opciones, lo cual era más o menos esperable. Nosotros lo venimos hablando hace años que esto podía suceder, bueno, ya está sucediendo. Y entonces este periodista agarra y le dice, mira, Florencia de la B, en realidad no se llama Florencia, es Florencio, y por más que él diga que es mujer, es un travesti. Y él a sus hijos les puede decir que es su papá, no su mamá. Se ha puesto Florencia de la B y medio país en contra de Pero cuando empiezas a leer los alegatos, yo tengo derecho a elegir para estar mejor, y etcétera, etcétera, como, digamos, dan por hecho ciertas cosas que son parte del paquete de la modernidad.
Y Romano Guardini ya lo decía en los años 40 y 50. O sea, lo que nos importa no es la modernidad, no es quedar bien con los modernos, sino buscar la verdad, ¿ok? Soy amigo de Sócrates, pero soy más amigo de la verdad. Porque nuestros hijos necesitan, a la luz de lo que está pasando actualmente, digamos, esta pérdida de vínculos, esta incapacidad de relacionarnos adecuadamente entre nosotros, estas dudas que tienen los jóvenes con respecto al tema del amor, de la sexualidad, del compromiso para toda la vida, etcétera, etcétera, que va repercutiendo en el fenómeno social. Hoy en día, en España, estamos... ¿cómo era? Tenemos la misma cantidad la misma masa de trabajadores que en el 2002, pero creo que tenemos 1 millón más de pensionistas. O sea, la carga cada vez es más fuerte. ¿Y esto por qué? Porque hay que ir para atrás. Esto se debe a una sociedad, a unos jóvenes que no comprenden el hecho sexual, que no comprenden el amor comprometido, que le tienen un terror a tener hijos, pero tienen un terror a cualquier tipo de compromiso, porque no es un tema única y exclusivamente de índole sexual genital o de relaciones, etcétera, sino va mucho más atrás, y que les han hecho entender o creer que la vida pasa simplemente por disfrutar una serie de impulsos y demás, y no trascender, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos recuperar de alguna manera esta generación, o la siguiente, que está muy ahí esperándonos. Tuve oportunidad este verano de ir a alguna de las playas españolas, y una característica que me llamó muchísimo la atención era, y es para tomar nota, la edad promedio de las mujeres haciendo topless en la playa. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Me imagino que quieren evitarlo, pero bueno, yo me pongo a pensar en ciertas cosas de tipo estadístico, digamos, ¿no? No vi una sola joven menor de 25 años haciendo topless. Casi todas eran señoras, lo cual ya dice mucho, lamentablemente. ¿Por qué será eso? Si no somos tan libres, no es tan bonito hacer topless, etcétera, 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 pero las chicas no lo... O sea, se dan cuenta. Quiere decir que la siguiente generación está esperando que hagamos algo positivo y demos una marcha atrás. Claro, marcha atrás en el desastre que están haciendo, que tiene que ser para adelante hacia nosotros. Nuestro mensaje de educación sexual no puede ser reeditar libros del siglo XIX, está claro eso. Que es lo que ellos quieren hacer, aparentar que es el mensaje de la Iglesia respecto a la sexualidad, cuando no es así. Es un paso adelante, pero en la dirección correcta, vamos a decir. Lo que sucede es que no va a ser fácil ni va a ser rápido, pero va a ser posible, que es lo que quiero transmitirles, digamos, ¿no? Ahora, para poder entender el hecho sexual y para poder de alguna manera explicarlo, tenemos que ver qué fundamentos antropológicos hay en el fondo de la sexualidad, porque muchas veces lo que está sucediendo es que nosotros mismos no estamos comprendiendo qué abarca el hecho sexual, y muchas veces lo reducimos a aspectos genitales. ¿A qué edad puedo darle la primera charla de sexualidad a mi hijo? Y más o menos desde los 9 meses antes que nazca. A ver, ¿cómo es la cosa? Claro, si tú entiendes sexualidad, genitalidad, coito, etcétera, etcétera, evidentemente estarías hablando tonterías al vientre de tu esposa, digamos, ¿no? Pero si tú entiendes la sexualidad como ella es integralmente, con todos los aspectos de la persona, la caricia que tú le hagas a tu pareja, a tu esposa si eres varón, o que tu esposo te haga si eres mujer y estás embarazada, va a repercutir en la integridad, en la formación sexual de ese niño que van a nacer después. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene que ver con todos los aspectos de la propia vida. Entonces, lo primero es que tenemos que sacarnos de la cabeza que sexualidad igual genitalidad. Tenemos que abrir el abanico, si no, no vamos a entender nada y nos vamos a perder en todo el entramado de esto, digamos, ¿no? Entonces, el primer fundamento para poder entender el hecho sexual es la composición de cuerpo y alma. Tenemos que entender que como personas, esto ya ustedes lo han seguramente estudiado, requete estudiado, yo simplemente lo quiero repasar, con algunas citas que nos pueden ayudar a tratar de caernos de la palmera más o menos, ¿no? Porque a veces nos encontramos en ella y estamos un poco como que no sabemos qué hacer.
Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? A ver, Jorge, ¿yo te conozco o no te conozco? No te conozco. ¿Seguro, Jorge, no te conozco? ¿Tú qué opinas? ¿Lo conozco a Jorge o no? ¿No? O sea que cuando esta tarde pase mi informe al alto mando familiar, le diga, no, conocí a un tal Jorge ahí, que está en primera fila, que sonreía todo el tiempo, un poco avergonzado claramente, que tiene pelo cortito, etcétera, etcétera. O sea, ¿conocí a Jorge, sí o no? ¿Sí a ver, sí o no? Algo, parecen congresistas ustedes, parecen diputados y senadores, o sea, mójense, ¿lo conozco o no lo conozco? No lo conozco. ¿Estás seguro? Y si caminando por la calle le digo, Jorge, ¿cómo estás? ¿Puedo saludarlo o no? ¿Y puedo saludar a cualquiera que no conozco? ¿Y diciéndole su nombre? ¿Y entonces lo conozco? O sea, en parte. Bueno, ok, entonces en parte. En parte. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que Jorge no ha venido aquí, yo tampoco, pero a Jorge le gusta mucho estar en las redes sociales y de pronto, pum, nos enganchamos en un chat. Él se presenta y empezamos a chatear, él y yo durante años, ¿ok? Y él me cuenta todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que hace cada momento. No me miente, vamos a poner esa como condición. Y se refleja totalmente, digamos, ¿no? Voy a hacer esto, voy a tomar el otro, una decisión, tal, no sé qué. Y yo también. Pero nunca he estado con Jorge, nunca he estado en el mismo lugar, en la misma sala. Entonces sí lo conozco. A ver, ¿cómo no? A ver, ¿cómo no? Espérate. ¿Sí lo conozco? Pero si voy caminando por la calle y de pronto me encuentro un señor que me golpea, yo, ¿qué hace usted por acá? Y a mí me agarro los golpes y era Jorge, pues. ¿Puede pasar eso o no? ¿O por qué no le decimos a los chicos, cuidado que tener novia por internet es peligroso? ¿Por qué no y no solamente nos referimos al tipo que se hace pasar por otro, etcétera, etcétera? ¿Por qué decimos eso? Pregunta, 1000 fotos de París. ¿Es París? ¿Alguien puede conocer por Google Maps París? ¿Sí o no? Y entonces, a ver, es que no entiendo. Si yo lo veo a Jorge, no lo conozco, me falta algo. Si yo me chateo con él, me carteo, hablo no sé qué, no sé cuánto, pero no lo he visto, tampoco lo conozco, Jorge, un desastre, ¿eh? ¿Qué hace falta? Las dos cosas. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Pero por qué? Ok, a mi cuerpo, pero aquí falta algo, porque yo podría decir, conozco el cuerpo, por un lado, y conozco el alma por el otro, ¿sí o no? Exactamente, somos una unidad, ¿ok? Entonces no son solo dos elementos los que están involucrados, hay un tercer elemento que es muy importante y va a tener mucha importancia en la siguiente parte de la explicación, que tiene que ver con la unidad. Pero aquí la primera consecuencia que se las paso al costo y que ustedes tienen que tomar muy en cuenta para que los alumnos lo comprendan. No tenemos cuerpo. Uy, Dios mío, o sea, pues estamos hablando de esto y ahora dice que no tiene cuerpo. ¿Qué quiero decir? Somos corpóreos. Es totalmente diferente tener un cuerpo que ser corpóreos. O sea, todo lo que sería la ideología imperante de la sexualidad parte de la base de que tenemos un cuerpo. Y todo lo que se tiene es instrumental. Y todo lo instrumental se puede transformar. ¿Se dan cuenta? La misma identidad sexual. La otra cosa, no es que somos varones porque tenemos pene o somos mujeres porque tenemos vulva y vagina. Es lo contrario. Tenemos pene porque somos varones y tenemos vulva y vagina porque somos mujeres. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque si yo soy varón porque tengo pene, ¿qué pasa el día que me opero? Que ya se dan cuenta la diferencia. Parece sutil, pero son esos pequeños detalles de tipo antropológico que tenemos que ir corrigiendo en nuestra cabeza para corregir en la cabeza de los chicos, digamos, ¿no? Entonces, esta unidad tiene como varias consecuencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunicación. O sea, si yo toco el cuerpo de una persona, por ejemplo, cuando una madre acaricia a un niño, ¿cómo lo definimos? Es que la caricia es el contacto de las células epiteliales de la mano de la madre con las terminales nerviosas del cachete del hijo. ¿Sí o no? ¿Es eso o no es eso? Pero sí lo es, hombre, si no, ¿qué?
pero no lo es del todo. ¿Por qué? Porque cuando yo toco un cuerpo, ¿a quién toco? A una persona. Por eso se va armando esto. Todo lo que le hago a un cuerpo, ¿se lo hago a quién? A la persona. Y todo lo que hacen en mi cuerpo, me lo hacen ¿como qué? Como persona. No se puede separar, no se puede desarmar, ¿ok? Entonces, evidentemente, y ahí va tanto la comunicación como la responsabilidad. Por eso es tan trascendente el hecho sexual. Escribíamos una de las entradas en nuestra página, una página que, bueno, lástima no la he traído ahí, pero pueden, si quieren consultarlas, es joveneshoy.org. Y una de las preguntas que poníamos allí, que hay preguntas para consultar, ¿por qué es tan importante la relación sexual? Y básicamente porque es la comunicación en el cuerpo de dos personas. Y lo que hoy en día te quieren hacer pensar es que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y no me refiero al discurso abortista, que ya tendrá otras características, no me meteré en ello. Pero tiene que ver, digamos, ¿no? Instrumentalidad. Y la instrumentalidad, para colmo, es bien interesante. Las feministas son las que más manejan este discurso, que es claramente machista. Dentro de la psicología masculina, él suele entender su cuerpo como una especie de coche de carrera en el cual él se mete. En cambio, la mujer tiene una conciencia mayor de que ella es su cuerpo. Hay dos características que marcan esto, que es muy importante, y que tenemos que tratar de hacer recuperar a las chicas. Primero, sus órganos genitales son internos. Están dentro de, digamos, de los contornos de su cuerpo, mientras los masculinos son más externos. Pero segundo y principal, los efectos de la actividad sexual, ¿dónde quedan? Dentro de ella. Pero no dentro de ella solo en el útero, etcétera, etcétera. Cuando la mujer queda embarazada, no está simplemente incubando un huevo como si fuera una gallina, o como si fuera cualquier otro animal de la naturaleza. Está dando una vida, y esa vida está dentro de sí. Ella dice, tengo a mi hijo dentro de mi corazón. Significa que la simbología de que el útero esté dentro del cuerpo de la mujer implica que está dentro de su ser, dentro de su existencia. ¿De acuerdo? Con lo cual, evidentemente, esto de yo hago con mi cuerpo lo que quiero es un discurso machista comprado por las feministas para crear una agenda de tipo machista. Y están haciendo perder la feminidad a muchas chicas. ¿Ok? Bueno, entonces, pero para que vean que esto no es un invento ni de Carlos Beltramo ni de nuestro proyecto y demás, y para buscarme un poco de amparo, me fui con Benedicto XVI, obviamente un hombre no dado a salir de noche, ni a tener libertinaje sexual, ni nada por el estilo, y dice, esta encíclica yo se las recomiendo mucho, es un poquito áspera, digamos, sobre todo al principio, pero es extraordinaria en algunas frases, bueno, algunas las he sacado aquí, ¿no? El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Entonces quiere decir que educación sexual es ayudar a que la persona se descubra a sí misma en su intimidad más plena. Sí. Y que entonces una mala educación sexual, si bien no es lo más terrible que hay en el mundo, sí puede perjudicar el camino de autoconocimiento de los chicos y es lo que tenemos que evitar, claro. El desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. O sea, toda la vida sexual, él habla del eros como este amor de arriba para abajo, pero también tenemos que verlo asociado al amor humano, digamos, ¿no? El eros nos plantea un desafío, nos plantea siempre, continuamente, respuestas de las más fuertes de nuestra vida. Cada vez que nos hacemos más cargo de que somos esa unidad íntima, vamos superando esos desafíos que nos pone el eros. Ahora, también en la Carta de los Agentes Sanitarios, del Consejo Pontificio de los Agentes Sanitarios, el Ministerio de Salud del Vaticano, para que me entiendan, él dice, el cuerpo en su conformación y dinámica biológica es revelación de la persona y es fundamento y fuente de exigencia moral. O sea,
que en las explicaciones con respecto al tema sexual siempre está presente una determinada ética. No existe educación sexual neutra. Eso es un cuento estratégico de los enemigos de la gente que quiere promover la buena ética, llámese católico, evangélico, judío, lo que sea, para avergonzar a estas personas y hacerles creer que existe la neutralidad. Y se ha hablado mucho en congresos y ha habido debates muy acalorados, porque en realidad la supuesta neutralidad ética es pontificar ciertos principios y aplicarlos a rajatabla. No es otra cosa que lo que diría también Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. O sea, acá el relativismo es la condición ética que se impone a todo esto. Con lo cual, evidentemente, si ustedes van a ser profesores de religión, esto tienen que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los trabajos que hemos hecho, no están enfocados a profesores de religión, ¿ok? Porque pensamos que profesores de religión tienen que tener un trabajo específico relacionado con la doctrina católica. Pero están en consonancia y son un complemento muy bueno. ¿Por qué? Porque el problema es que si nosotros nos amparamos en la autoridad de la Iglesia exclusivamente para tratar de promover una visión antropológica de la sexualidad buena, que es la que nos propone la Iglesia, y solo citamos a los papas, a los obispos, documentos de la Iglesia, los chicos pueden pensar que el oscurantismo, casi budismo, que viene del Vaticano y que por un dolor de hígado de estos que no tienen relaciones sexuales con nadie, nos quieren fregar la vida a todos, y la parte guay de la vida, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a sacar datos de tipo médico, datos de tipo epidemiológico, datos de tipo antropológico, datos de tipo psicológico, no hacemos otra cosa que decirles, esto no es más que una corroboración de algo que está en la naturaleza humana. Primera cosa. Y segunda cosa, ustedes como profesores de religión por lo menos tienen que enseñarles que esa sandez, disculpen lo de sandez, pero bueno, que lo he escuchado muchas veces, incluso parientes míos, ¿cuándo el Papa nos autorizará a usar el condón? Pues nunca, porque no es algo que se autoriza o no se autoriza. Entonces os explico. Ir a misa es una doctrina de la Iglesia. Mañana podrá venir un Papa y decir, vamos a misa los sábados. ¿Podrá ser o no? Sí, o sea, digo, será muy raro, etcétera. A lo mejor nunca se da, pero estamos dentro de lo posible. Pero que el condón atenta contra la unidad del matrimonio, atenta contra la integridad del amor, contra un montón de factores, no es algo que haya inventado ningún papa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son elementos de análisis sobre lo que es la verdad religiosa y sobre lo que es la verdad antropológica y moral que ustedes pueden transmitir desde la clase de religión, o intentarlo al menos, ¿no? Que siempre queda eso, digamos, ¿no? Entonces, pero también quiero decir otra cosa que es importante, porque a veces nos da un poco el prurito de esos temas no hablamos, es como digamos, el sótano de la existencia humana, mejor no meterse, esas cañerías no hay que tocarlas. Entonces, el mismo Benedicto XVI vuelve a nuestro auxilio, librándonos de puritanismo angelical, ¿ok? Y dice, si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y carne perderían su dignidad. Entonces, el católico que quiera desentenderse de la educación sexual, ya sea de sus hijos o porque le toca por misión o lo que sea, porque le da un poco de no sé qué y quiere mirar para otro lado, corre el riesgo de caer en este espiritualismo que denuncia el Papa y hace perder la dignidad de lo que quiere salvar. No digo que esté mal la intención, está seguramente clarísimamente buena, pero hay que dar un paso adelante. Eso significa, probablemente, despercudirnos de herencias culturales que no nos están ayudando. ¿Ok? Pero también el mismo Papa dice, si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogre igualmente su grandeza. ¿Ok? Entonces, el equilibrio aquí es muy importante. ¿Ok? Y continúa el Papa, pero ni la carne ni el espíritu aman, es el hombre, la persona la que ama como criatura unitaria.
de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Ya sea en la relación con su pareja, ya sea consigo mismo. Por eso sexualidad tiene que ver con identidad, que es muy importante, y tiene que ver también con la proyección hacia la pareja. Yo he pensado mucho esto, hace tiempo no lo comento, pero bueno, creo que es un público que me puede entender. Lo vengo pensando hace 20 años, cuando empezaron todos los ataques, y ahora está mucho más claro, ¿no? Pero decía, en los primeros siglos del cristianismo, el demonio, ¿cómo atacaba la obra de Dios? ¿Cómo la atacaba? En los primeros siglos. ¿Los leones, ¿les suena algo? Persecuciones, leones, bueno, ahora lo dirá, empieza de nuevo, ¿no? Se reedita. ¿Y qué sucedió con esos mártires? ¿Qué crearon? Nuevos cristianos, una iglesia poderosísima, vamos a llamarlo en términos humanos de número, la proyección que tiene, etcétera, etcétera. Entonces el demonio, que también aprende, dijo, es que esto no me conviene. Y entonces dijo, si yo los mato en la última parte de su vida, estos se van al cielo y encima hay más cristianos. Entonces quiso correr el reloj cada vez más atrás en la biografía de cada persona para poder cargársela cuanto antes para su causa. Y en ese correr el reloj hacia atrás llegó un punto que entendió, me parece a mí, que si malograba un poquito así lo que yo llamo la segunda vocación, digamos temporalmente, ya sabemos que la vocación principal que tenemos es a la santidad, ¿no es cierto? Pero en el tiempo, ¿cuál es la primera vocación? Nos llaman de la nada ¿a qué? A la vida. La primera vocación es a la vida, ¿vale? Y la segunda, inmediatamente, ¿cuál es? No, porque 9 meses no estás bautizado. Pero sin embargo, esta segunda ya la tienes. A la identidad sexual. No existen personas neutras. O sea, no es que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los hizo así neutros y después dijo, uy, me olvidé algo y pínjalo, ya, ahora es varoncito. O sea, no. Varón y mujer los creó. No sé si me explico, digamos, ¿no? Persona humana sexuada. Entonces el demonio dice, si yo puedo tergiversar en los primeros minutos de vida, ya sea porque le meto ideas raras a los papás, ya sea porque utilizo a la ONU para eso, ya sea por la educación para ciudadanía, o lo que sea, el sentido de la identidad sexual, ¿esta persona es más fácil o es más difícil que aspire a la santidad? Más difícil, más difícil. No es imposible, ¿ok? Entendamos, y ahora aprovecho este paréntesis para hablar de las polémicas palabras de mi paisano, el Papa Francisco, cuando habló de los homosexuales y dijo, no soy quien para juzgarlos, hay que retroceder el cassette medio milímetro antes, y dice, si buscan a Dios, si buscan a Dios, no soy quien para juzgarlo. Porque claro, todos buscamos a Dios y tenemos algún problema. El homosexual lo tendrá más grande y yo lo tendré con la avaricia. Y si no me doy cuenta que tengo un problema tan limitante como la homosexualidad, solo que más chiquito, pero que igual me podría dejar fuera del banquete y no me pongo a trabajar en él, estoy fregado, no sé si me explico. O sea, le miro la viga, que el otro que la tiene, y mi pajita que me va a dejar fuera, no la estoy viendo. Y si el otro lucha contra toda su historia y en el último minuto logra transformarse, convertirse porque hizo esto que él decía, buscar a Dios, me ganó, pues. No sé si me explico. Y yo muy contento diciendo, no sé, se van todos al infierno. Pues no. Entonces, complemento la frase, ¿ok? Si busca a Dios, pero claro, le va a costar mucho más, porque él tiene un problema sobre su propia identidad. Y más le va a costar cuando tiene una negación de que eso es un problema. O sea, el siguiente paso no solamente es crearle el problema a la gente, sino es crear una sensación de que eso no es un problema, sino una opción, una elección, algo normal que hay que, por favor, respetar. Entonces, lo que tenemos que distinguir ahí es, respetamos a las personas que padecen esta homosexualidad, no la vamos a definir porque de otra manera, para no generar problemas, bien, la respetamos. Pero la conducta como tal sí cabe dentro de aquello que te impide ir al cielo, como la avaricia, como
no sé, decir tacos, no sé, lo que sea, digamos, ¿no? Cosas de lo más peregrinas a las más fuertes. ¿Ok? Segundo fundamento. Ya vamos viendo cómo he tratado de ir generando una sinergia entre el tema religioso con el tema de la educación sexual, como para que ustedes tengan elementos que les puedan servir, digamos, ¿no? El segundo fundamento son los tres niveles de acción. Voy a volar porque ya vi que me pasé. Entonces, tenemos a toda la persona, ¿ven? Entonces, una cosa es ser y otra cosa es actuar. Vamos a ver cómo, en base al ser, cómo actuamos. ¿Por qué? Porque en el ser, lo hemos visto actualmente, en el anterior, hay una cosa de la que no he hablado nada, y ninguno está echando en falta, que es la afectividad. ¿Se dan cuenta? En un esquema de cuerpo y alma, la afectividad tiene poca capacidad de ser registrada y entendida. ¿Ok? Por eso, la antropología de cuerpo y alma se debe ver complementada, y normalmente se ve complementada, por esta que es fenomenológica. Entonces decimos, pero tiene una relación estrecha. Toda la persona con su alma espiritual tiene o ejecuta el nivel de acción espiritual, la dimensión espiritual, que tiene que ver con la inteligencia y la voluntad, es decir, con la libertad. ¿Ve? Por ejemplo, yo puedo decidir subir corriendo, no sé, el Everest en 2 horas, ¿sí o no? Sí, yo puedo decidir lo que me dé la gana. A nivel espiritual, vamos a decir así, yo puedo decidir lo que quiera. Sin embargo, como no somos solo nivel espiritual, toda la misma persona, desde su unidad, de alguna manera padece el nivel biológico, que es el de los movimientos involuntarios. Latido del corazón, el arco reflejo, la estimulación sexual también va por acá, cosa que es muy importante aclarar a los chicos. Si yo veo una mujer guapa, sin ropa, voy a tener excitación sexual si soy un varón. Si no la tengo, tengo que ir al médico, porque tengo un problema. No sé si me explico. Y sin embargo, no estoy pecando. No sé, porque esto es muy importante, digamos, ¿no? Revelarles estas cosas a los chicos adolescentes, sobre todo, muchas veces los libera de dificultades, de malos entendidos, de rollos mentales, de tristezas, que los hacen abandonar la vida cristiana, cuando ni siquiera han hecho nada malo. Otra táctica del demonio, hacer creer que hiciste algo malo cuando en realidad te estás padeciendo la naturaleza. Pero en parte, no es solo culpa tuya, sino es culpa de los que te rodean, que no te explican que eso es normal y que no pasa nada. Entonces, esos movimientos son de no libertad. ¿Ok? Entonces, yo puedo decidir subir al Everest en 2 horas, pero ¿puedo hacerlo o no? No. Hay limitaciones que son absolutas y hay limitaciones que son relativas. Hacer una maratón en un buen tiempo puede ser muy difícil para mí, pero si entreno, puedo lograr un dominio del cuerpo suficiente como para hacerlo. Ahora, lo importante que quiero que veamos es, de la parte intermedia brota el nivel psicológico, y aquí es donde me voy a detener y voy a terminar de explicarlo para cerrar la charla. Este nivel psicológico tiene que ver con los impulsos, con la afectividad, con los sentimientos, con los estados de ánimo, con el humor. Y es en parte libre y en parte no. Y por eso se dan cuenta, todo debe funcionar, se dan cuenta que es como un diagrama de Venn, un conjunto de intersección. Muchas veces, la gran dificultad que tenemos para dialogar con mucha gente con respecto al tema de la educación sexual o de la sexualidad en general, es que no entendemos esta apreciación. Y me decía mucha gente, es que yo siempre creía que la inteligencia está a nivel psicológico. ¿O lo han escuchado o no? Cuando escuchan inteligencia emocional. O sea, yo a Goleman le tengo mucho respeto, bien, solo le haré una corrección, bueno, le haría muchas correcciones, pero la principal es que lo que él llama inteligencia emocional no es inteligencia emocional. Es habilidades intelectuales de tipo emocional, si ustedes quieren. Porque yo digo habilidades y entonces me estoy colocando ya en algo que es en parte libre y en parte no. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, para que lo ubiquemos. Si hubiese un temblor, un terremoto acá, y todo se moviera, ¿nos da o no nos da miedo? Sí. ¿Lo podemos controlar, sí o no? No, salvo que seamos locos, ¿no? Ahora,
porque tengamos miedo, significa que saldremos corriendo y nos arrebataremos en la puerta y nos mataremos ahí para tratar de salir de aquí, ¿o no? No todos. Buenísima respuesta, no todos. Esto es genial, porque la gente dice, no, la gente se domina. No, hay gente que no se domina. O sea, si tú eres de los que te ofrecen una patata frita y te dicen, a que no puedes comer solo una y te comes la caja entera, cuando hay un terremoto sales corriendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la integración tuya como persona, ¿ok? Entonces, todo el mundo de la afectividad tiene un sustrato de tipo biológico, son cosas que nos pasan, ¿ok? Pero también tiene un sustrato de tipo espiritual. Sobre ellas podemos ejercer un cierto dominio, ¿ok? Dominus, ser señores. Pero este dominio no pasa por el hecho de machacar, golpear. Aquí yo sí me alejo de las tesis jesuíticas tradicionales, de la sed contra, y digo, yo creo que, y con esto de veras termino, ya para hacer preguntas y por ahí cerramos con unas preguntas. Normalmente, en la educación tradicional, que tiene que ver con esto del hacer contra y demás, lo comparo con la doma tradicional de los potros. ¿Cómo se doma un potro? Está el potro ahí salvaje, se le pone un par de cinchas, se sube uno hasta que se cae y se lo vuelve a agarrar, se vuelve a subir, y eso le decimos a los chicos, si te caes vuelve a subir, lo cual me parece muy bien, etc. Hasta que el potro esté domado, ¿de acuerdo? Pero hay una forma mejor de domar el potro, que es la doma de los indios, le llaman la doma racional, que los indios americanos, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, una vez que los españoles, ustedes llevaron los caballos, ellos los entendieron muy bien. Y entonces, ¿qué hacían muchas de estas tribus? Otras no, pero bueno, algunas hacían. Agarraban al potro salvaje y lo metían a un río, con una cierta corriente, y lo ataban. Y lo dejaban todo el día en el río. El agua, primero, lo cansaba, claro, porque el caballo empezaba a tirar patadas y de tanto se cansaba. Pero también lo relajaba. ¿Ok? Lo relajaba. Y entonces, una vez que el caballo estaba medianamente relajado, el jinete, con mucha paciencia, se subía al caballo y empezaba a acariciarlo, a que lo reconociera, le hablaba al oído, etcétera, etcétera. Y en cuestión de horas, sin haberse caído una sola vez del caballo y sin haberlo maltratado, lo tenía domado. ¿Ok? Entonces, la propuesta de la integración, primero, es entender que la afectividad es una parte constitutiva de la persona humana. No es un agregado. Yo no integro la afectividad a la sexualidad. Integro a la persona entera que tiene un dinamismo de tipo afectivo, que también tiene una connotación de tipo sexual. ¿De acuerdo? Y para poder, de alguna manera, orientarlo, busco la integración. A la integración es otra forma, nosotros la asociamos con la virtud. ¿Ok? Cuando, a ver si, esto lo vemos como una pirámide, ¿de acuerdo? Donde la parte más chiquita, que es la principal, porque es la que manda, en las pirámides siempre uno empieza por arriba, mentalmente a planearla, aunque la construya por abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, trata de ver que esté orientado así. ¿Qué pasa normalmente con nosotros? Nuestra pirámide, ¿está ordenada o está desordenada? Pecado original. ¿Está ordenada o está desordenada? Desordenada. ¿Qué pasa cada vez que hacemos un acto bueno? ¿La pirámide está más ordenada o más desordenada? ¿Se dan cuenta? La corremos un poquito hacia adentro. Y entonces, ¿el siguiente acto bueno va a ser más fácil o más difícil? Estamos adquiriendo la virtud. ¿Se dan cuenta? Siempre va a mandar la parte espiritual, pero no a golpe de puño. De vez en cuando hay que dar un golpe en la mesa, ¿ok? El hacer contra de vez en cuando es bueno. Lo que yo digo es, no hay que hacerlo continuamente. Entonces, cuando nosotros planteamos programas de educación sexual, planteamos programas que los chicos tengan lo que llamamos alfabetización afectiva. Sentimientos que no conoces te dominan, pero sentimientos que les puedes dar nombre, los puedes dominar. Y entonces ya no es solo hacer contra, sino es entenderme y orientar toda esa energía en pos del bien.
Y el fundador de esta universidad, en la mejor homilía que dio aquí, ¿qué dijo? El título de la homilía, ¿cómo era? Apasionadamente. Va por ahí. Él lo que está diciendo es, hay que ser apasionados. Basta ver un video, medio video, 2 segunditos de video para darse cuenta que apasionado al máximo. Sentimental, apasionado. ¿Me entienden? Él no mataba, no era un robot, ahora toca hacer lo que sigue. No, pues no. ¿Sí o no? Tenía días mejores, días peores, incluso hasta eso, ¿no? Hay videos donde está más brillante, videos que está más apagado. Una persona humana completa, apasionadamente. ¿Para qué? Para amar. Entonces, él lo que plantea es, integremos esos sentimientos, esa afectividad, en buscar el amor. Porque si no los integramos, nos matan, nos desvían, nos están distrayendo. ¿Ok? Tenía 250 PowerPoint más para ponerles, pero el tiempo me mata. Y quisiera escucharles preguntas, con lo cual doy paso a eso mejor. Bueno, me siento ahí, para no dejar solo al padre. Ah, sí, sí, es verdad. Ahí está. ¡Oh! ¡Despierten, despierten! Bueno, no hay mucho tiempo, pero vamos a aprovechar al máximo. Son 7-8 minutos. De todas maneras, luego él puede recomendar los estudios publicados, las webs, los libros, hablar con él. O escribirle, supongo. Sí, sí, también, claro. Bueno, mi mail ya después está en la universidad. Bueno, si quieren es cbeltramo, sorry, que soy argentino, acuérdense. cbeltramo@unaf.es. Entonces, ¿quién quiere hacer? Levantar la mano y yo más o menos. Bueno, yo quería preguntarte, porque de un tiempo a otra parte parece que estamos asistiendo en nuestra sociedad a una banalización de la sexualidad, ¿no? Es decir, vemos la televisión y todo de una manera indirecta pues cuela, de hecho, que tú te referías antes, mental, corporal, de la sexualidad. Pero es que luego eso mismo, ese mundo de la televisión, lo trasladas a la calle, a la vida real, y está en la televisión. Es decir, de hecho, los intérpretes nos encontramos, nos vamos poco a poco encontrando en nuestras comunidades parroquiales, con personas, con amigos, que te dicen desde un punto de vista que ellos entienden natural, pues que ahora está la amiga de una con el otro, y el otro con el otro, y además incluso dicen, no, se intercambian sus parejas de una manera realmente que es absolutamente llamativo, ¿no? Porque antes eso daba un tanto vergüenza, dando la sociedad, pero hoy día parece que eso como que se ha desaparecido. Y luego también te quería preguntar cómo actuar, porque cuando le quieres un poco decir, pues bueno, que esa forma de actuar no es la correcta, no es la conveniente, pues la gente como que se te echa encima, como si estuviera eso fomentado por una serie de lobbies o de cosas así invisibles, como diciendo, pero ¿dónde vas tú si nosotros hemos adquirido ya la patente, ¿no? Sí, es eso, es eso. ¿Cómo podemos nosotros? La pregunta del millón. Nosotros publicamos en el diario ABC un par de artículos sobre la masturbación y tuvieron 7 millones de twitters en contra de nosotros en un día. ABC feliz porque, claro, 7 millones de personas, pero en fin, la materia era bastante horrible, digamos, ¿no? La cloaca de Twitter es así. A ver, nosotros estamos analizando eso. O sea, prácticamente una parte muy importante de nuestro proyecto es pensar esto, porque lo que les he explicado ahora está en todos los libros. Lo que tú preguntas es lo que no está en los libros, digamos, y es lo que espera la iglesia de nosotros, vamos a decir así. Puedo decirles rápidamente dos cosas, básicamente. Lo que sucede actualmente es lo que en comunicación política se llama espiral del silencio y espiral de la adhesión. ¿Ok? Que es un fenómeno muy curioso. Por ejemplo,
Podemos sacó 1,5 millones de votos en la elección no voy a hablar de política, voy a hacer una referencia que usted me va a entender rápidamente, para la elección de eurodiputados. 1 mes y medio después, el CIS hizo un barómetro y le preguntó a la gente si recordaba por quién había votado. ¿Y saben cuántos recordaron haber votado por Podemos? 3 millones. Pues sacó 1,5 millones, eso se llama espiral de adhesión. O sea, el Pablito con su coleta ha ido jalando gente al punto de hacerles creer a ellos mismos que habían votado por él, cuando tal vez ni siquiera habían ido a votar. No sé si me explico. Entonces, lo que ha creado entre el lobby gay, el lobby abortista y el pensamiento único liberal, vamos a decir así, es una espiral de adhesión, que es exactamente lo que tú has dicho. El que está en contra es un pringado que no sabe de lo que está hablando. Mejor váyanse a Irak. Ah, no, Irak los matan, entonces otro sitio, pero no estén aquí. Y una espiral de silencio. O sea, a nuestros católicos les cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo poder expresarnos adecuadamente. O sea, a nosotros. O sea, yo tengo una pareja de lesbianas en mi comunidad y yo no puedo decirles nada. Digamos. Entonces, ¿cómo empezar a resolverlo? Yo creo que el Papa Francisco, no es que jale para mi bandera, pero bueno, en fin, ¿no? Tiene lo suyo el hombre. Nos explica en parte el tema. Cuando él dice, lo que pasa es que a veces se expresa de una manera muy porteña y entonces hay que hacer una hermenéutica ahí, ¿no? Yo no quiero ser uno más de los hermeneutas del Papa, pero en esto quiero comentarles lo que he podido aprender en cierto tiempo, ¿no? Él dice, no hay que hablar obsesivamente contra el aborto y temas sexuales y qué sé yo. Y entonces todos mis amigos pro vida se querían hacer la harakiri, o sea, estaban todos tratando de convertirse al budismo o algo así, porque decían, ¿porque esto qué es? Que no lo entendieron. Él es táctico, él es estratégico. O sea, la posición de la iglesia, cuando él le preguntan, ¿y qué opina de esto? Soy un hijo de la iglesia y está todo dicho. Yo no voy a ser reformador de nada. Lo que sí me parece es que nuestro merchandising está hasta el perno. Entonces lo que tenemos que rever no es el fondo, es el merchandising, que es lo que tú estás preguntando en el fondo, digamos, ¿no? Y entonces, ¿él qué dice? Primero, si seguimos obsesionados, seguiremos siendo tratados como obsesivos compulsivos. ¿Ok? Primera cosa. Segunda, y nos estamos olvidando de otra parte importante del mensaje de Jesús, que son los pobres. Porque muchos de mis amigos pro vida que se arreglan las vestiduras con esas palabras, no tienen idea de la cantidad de pobres por debajo del umbral de la miseria que hay en su ciudad. No saben. Y entonces él dice, señores, paremos el carro y de paso nos ganamos la buena vista de todo el mundo respecto a esto, porque era verdad que nos estábamos olvidando de algo importante. Cuando él hablaba en Buenos Aires contra el aborto, lo hacía única y exclusivamente después de haber ido a algún hospital donde había madres solteras a las que por ejemplo, o bautizaba o le lavaba los pies a sus nenitos. Entonces decía, ¿por qué él solo habla del aborto esos días? Porque él dice, yo voy a mandar un mensaje sobre un tema relativo, pero no directo, potente, indiscutible, y una vez que me gano la posición, hablo de lo demás. Esto me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante porque no, o sea, aunque sea hay que darle el beneficio de la duda, porque de hecho, por el otro lado ya, y seguimos cada vez peor. Creo que podría ir por ahí, digamos, una reconstrucción de la agenda católica, y ustedes como profesores de religión tienen mucho para ver, por ejemplo, evitando que sus clases se conviertan en un monotema sobre el condón, la sexualidad y el infierno para los que tienen la fornicación, por ejemplo, digamos, ¿no? Y trabajando otros temas, como decía el padre recién, ¿por qué Jesús se dejó matar en la cruz? Un tema inédito. O sea, es la esencia de la cristiandad y no lo tocamos en religión. O no lo tocamos lo suficiente, o no hacemos de ese tema un tema tan polémico como condón sí, condón no, homosexuales sí, homosexuales no. Entonces, una vez que recuperemos eso, tal vez va a ser mucho más fácil romper la espiral del silencio creativamente. Ahora, es provisional esto, o sea, esto es, como él mismo está tanteando terreno, y nosotros detrás de él, pero vamos, y entonces, finalmente decía San José María, que, digamos, la
la esencia del buen hacer del cristiano no es que digan, ay, mira, ahí está, sino, uy, se fue y cómo lo extrañamos. ¿Ok? O sea, que su presencia sea tan potente de esto. No es una comunidad con 40 familias donde solamente 2 van a misa y 15 chicos sin bautizar y una pareja de lesbianas, periferias existenciales de las que habla Papa Francisco. ¿Ok? Cuando nos fuimos de vacaciones, al volver, una fiesta nos hicieron, alucinante, ¿eh? O sea, tengo 6 hijos, claro, entonces, y entonces, prudentemente, poquito a poco vamos dando nuestra opinión, no sé qué, no sé cuánto. Es lentísimo y a lo mejor en vida no veamos resultados, pero creo que también va por ese lado, digamos, ¿no? Sorry que no responda más, pero que no es nada fácil lo que preguntaste.